Egunon guztioi, eta mila esker etortziagatik gaur. Buenos días a todos. Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta que nos habéis estado formulando desde hace ya no sé ni cuánto tiempo. Una pregunta que, bueno, nosotros la verdad es que no la teníamos encima de la mesa, pero bueno, estamos aquí para anunciar la renovación de Fran Garagarza, que desde luego ni el Consejo ni el propio Fran teníamos ninguna duda de que se iba a realizar. Nos extraña muchísimo todo el revuelo que ha habido en torno a su renovación, porque sorprendentemente el año pasado estábamos también con contrato terminado y nadie dijo ni media palabra. Se actuó con absoluta naturalidad y dentro de la confianza que tenemos por ambas partes. Pero bueno, hoy os anunciamos que ya se ha firmado y se ha renovado por 2 años más el contrato de Fran y estamos, la verdad, que muy contentos porque es un gran activo para el club, es una persona muy trabajadora, la verdad es que no tiene horario, no tiene, su implicación es absoluta y total y de hecho se ha priorizado el trabajo en el club para poder seguir funcionando antes de firmar su propio contrato, con lo cual yo creo que eso lo dice absolutamente todo y además has estado unos días libre, ¿no? O sea que creo que es una muestra de la absoluta confianza que había en esta renovación. Quiero también decir públicamente que el Consejo tenemos una plena confianza en el buen hacer de Fran, que cada año se le ponen las cosas un poquito más difíciles y bueno, y además este año hemos tenido ciertos incidentes que nos lo han dificultado un poquito más y que nos han hecho trabajar con un poquito de presión y premura. Pero bueno, creo que las cosas se van solucionando y bueno, sin más, gracias, Fran, por seguir aquí y te cedo la palabra. Bueno, Egunon, pues la verdad es que agradecer, ¿no?, la renovación del Eibar para 2 temporadas, tanto para mí como para el grupo de trabajo, tanto Mikel como Lluís, como Alberto, como Arkaitz y Unai. Yo creo que el grupo es el que tiene la fuerza y el que hace que el Eibar esté en donde está y el que tengamos ese día a día de calidad. Sobre el Consejo, la verdad es que no, tampoco voy a decir nada de lo que ya sabéis, ¿no? Yo siempre he dicho que soy un privilegiado de trabajar en este modelo, con esta gente, liderada por Amaya, donde yo creo que el día a día del Eibar lo hace cada vez más sencillo y más agradable. No es fácil estar en un sitio disfrutando de tu trabajo y que encima te dejen trabajar como tú quieres, en donde los debates prácticamente no existen de lo que tú ves a que se lleve a cabo. Agradecer especialmente a José María Arrizabalaga, creo que merece por lo menos por parte mía, un agradecimiento especial junto con Amaya, porque es posiblemente el máximo valedor mío y gracias a él estoy aquí pues con esta situación de un Eibar en primera división, ¿no? Y a partir de ahí, pues que para mí seguir en el Eibar es un privilegio y que vamos a seguir trabajando al máximo para hacer las cosas bien y para seguir dando ese paso de crecimiento del club, y que en todo momento el Eibar ha sido prioridad para mí, para Mikel, para el grupo de trabajo y bueno, pues que ahora estamos aquí ya oficialmente como renovados para 2 temporadas más. Sí, gracias, que habéis tenido ciertos incidentes. ¿Podías ampliar un poquito la...? Bueno, pues se nos lesionó Joel, si te parece poco incidente. No,
también me parece, ni poco ni mucho, simplemente... Sí, bueno, pues se fue a última, bueno, pues hace como un mes, ¿no? Que se lesionó y la verdad es que nos trastocó un poquito, que hubo que salir corriendo pues a coger un portero, pues porque la lesión de Joel tiene trazas de durar cierta temporada. Con lo cual, bueno, pues ahí tuvo que el departamento de técnico deportivo tuvo que agilizarse y, bueno, pues ponerse en marcha con una rapidez extraordinaria y, bueno, creo que se ha conseguido llevar a buen término el fichaje del portero que tenemos en estos momentos nuevo en plantilla. Para Fran, ¿cuándo tendremos nuevas noticias en cuanto a nuevas llegadas? Tranquilidad, poco a poco. A día de hoy no te podría decir un plazo. Estamos trabajando en lo que tenemos ya marcado. Pues el mercado te da la posibilidad de ir o más rápido o más lento, ¿no? No te puedo decir. Sin prisa pero sin pausa. Eso está claro, no podemos pararnos ni un minuto y cada día estamos encima de las situaciones que tenemos planteadas. Te puedo asegurar que cada día, pero hay muchas cosas que no dependen solo de nosotros, ¿no? Sino dependen de la otra parte y en ese sentido, pues bueno, pues vamos a ver el timing de las situaciones como se da. Las que más apremian parece que son las que afectan a la línea defensiva. Sí, claro, obviamente, con la salida de Florian más la no continuidad de Antonio, pues es obvio que, más la salida de Mauro, es obvio que dos centrales y un lateral izquierdo evidentemente necesitamos. Eso ahora mismo es la prioridad y es donde estamos más descompensados en cuanto a las líneas. Fran, lo has explicado, Amaya, pero también quería preguntártelo a ti, viendo que todo estaba prácticamente cerrado, que tú querías seguir, el club quería que siguieras, en estos 10 días, ¿por qué se ha tardado? Bueno, no sé si son muchos días o pocos, pero igual era más fácil el día 29 coger, decirlo antes de que se cerrara tu contrato y comentarlo. No sé qué ha pasado en estos días o cuál ha sido el motivo de la tardanza, sin que eso sea nada raro, pero un poco por saber tu explicación. Es que no ha pasado nada. Lo que ha pasado es que yo también he querido ir muy lento. Yo te puedo asegurar que Amaya me ha dicho igual 15 veces: tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a buscar la renovación, tenemos que empezar a diseñar y a lo que es reflejar lo que es la continuidad, y yo le he ido frenando. Te puedo asegurar que he sido yo el que he ido frenando, porque entendía que había cosas mucho más importantes que mi continuidad, porque teníamos muy claro que íbamos a continuar, tanto el Eibar como en este caso nosotros, y como hay tanta confianza y podemos hablar que hay tanto cariño y tanto aprecio entre las personas, hemos ido dejando, pues porque yo entendía que no era prioridad, y a partir de ahí te puedo asegurar que no ha pasado nada en especial. Es verdad que luego ha habido negociaciones, que las negociaciones en un momento dado pues han ido por un lado. Yo en un momento dado entendía que también tenían que ser pues con matices de otra manera, pero lo que es la negociación, pero no porque se haya demorado porque yo he dicho algo diferente, o yo he estado buscando otra alternativa, o yo he estado esperando a que me llamara otro equipo. Cero, porque no me ha llamado nadie. Y desde el minuto 1 dije que íbamos a continuar en el Eibar en el momento en que Amaya sacó la candidatura. Ya teníamos ya todo diseñado. Otra cosa es que yo he querido ir pues lento, porque para mí era mucho más importante solucionar el problema de Joel. Para mí era mucho más importante el fichaje de Charles. Para mí era mucho más importante el playoff del filial y los movimientos que hemos hecho de Arcaita a la dirección deportiva y Igor al banquillo. Para mí era mucho más importante lo que era el diseño de la pretemporada. Cuando tú ya estás con un ok de continuar en un sitio por ambas partes, luego los matices de las condiciones pues pasan un poco a ser segundo lugar, ¿no? Es verdad que ha habido conversaciones, es verdad que no se ha cerrado en la primera reunión, pero ha habido una línea muy tranquila por ambas partes y no ha habido ninguna alarma de nada. Y luego es verdad que en la presentación de
de Charles yo he estado fuera, pero he estado fuera porque yo quería estar una semana fuera y le pedí permiso al consejo y me lo dieron y punto. Y en el departamento nuestro ahora hay 2 chicos que están de vacaciones y Miquel se irá a la siguiente y bueno, entendemos que una semana de vacaciones yo entendía que tenía que tener con mi familia y me fui con mi familia porque lo tenía programado, por nada más, nada más. Al final, has metido todo esto para decir al final que te has ido de vacaciones. Claro. Si no hemos firmado antes ha sido porque has estado de Claro, vacaciones. Claro. Una semana de vacaciones yo creo que tampoco es pedir mucho, ¿no? Una semana, ¿eh? No va a haber más. Una semana con el teléfono, tampoco una semana sin Bueno, teléfono. pero también es tranquilidad. Si se va una persona de vacaciones sin haber firmado la renovación, es que va tranquilo, ¿no? Vamos. Fran, euskeraz? Nere egoerari buruz? Ez, guain arte pixkat komentatutakoa. Bai. Ez, aspaldianik jakina zala, ez, zure kontratu berritzea, behin bestetan zuzendaritzan aldetikan iruzkinak egon dialako, ez ziala oztopoik izango, baina alare notizia ez da bere alako niritsi. Bueno, lusatu da nik izan dut horrela izatea. Amaiak askotan esan dit eta Jose Marike bai, da azten ginen ja izten ez. Nik ikusten nun beste gauz batzu daudela oso garrantzitsuak neretik aurrez daudenak, horrela izan da, eta gero, nik ere uste nuen egun batzuk kanpoan egotea ondo etortze zitzaira dela, eta kanpa jo naiz, baina ja hitz egin da zegoen jarraipen eukitzea bien aldetik. Azkenean ez da relazio bat lehendakaria da kirol zuzendariarena, azkenean gure relazioa gora doa. Hortikan gora doa. Orduan zentzu horretan lasai ongea momentu denean. Beste gauz bada, tokatu danean bien aldetik kondizioak o baldintzak adostea, hori eukidu bere prozesua ere, ez? Ez da izan minutu baten iztea, baina beti jakinda jarraitzeko aukera eukiko genuela guretzako lehendabizi hemen jarraitzea zelako eta Ibarrentzako gureatik bai. Orduan, ulertzen dut jendea igual pizkat urduri egon dela, baina niretzako hori ez da egon, eta nire inguruko jendearentzako ere ez, da gure departamentoko jendearentzako ere ez, eta konsejoarentzako ere ez. Niretzako gure renovazioa tokatzen zen, hoan, ez? Lusatu egin da, oztopoak baldin badaude esan daiteke ez, baina oztopoak ez baldin badaude, berdin da noiz egin, ez baldin badaude oztopoak, da ez dira egon. Da niretzako atezainarena, filialarena, Charlesena, gauza asko daude oso garrantzitsua diana, ni baino, askoz garrantzitsuagoak. O pretemporadaren diseinua, askoz garrantzitsuagoak. Orduan zentzu horretan, hori izan da, nik egin diotena Amaiari esatea, laga lan hori aurrea eramaten, eta gero egingo dugu nerea. Baina ni izan naiz esan diotena behari lasai egon, beha asko urduriago egon da izteko, ni baino da, nik esaten nion lasai egoteko. Orduan ez da egon arazo bat ere ez. Taldea osatzeri dago mendikan, batez ere atzeko lerroari dagokionez, zein izango dira Ibarrek emango dituen horrengo? Hombre, bi zentralak dudagabe, lateral eskerra dudagabe. Antonio Mauro da Florianen utzuneak bete behar dira. Hor gaude, lanean, ez aspalditik. Taimina ez da erraza, porque ez dago gure eskuetan bakarrik, beste alderdikoak ere movimentuak egin behar dute, lortzen dugun hori aurrea eramatea, baina, lasai gaude, helburuak markatuta daude, oan ikusiko dugu lortzen dugun ez. Ez da erraza, baina lanean gaude. Jose Angel eta Eibarren arteko hartu emana aurrera zioala ematezun, Reala paren azalduan arte, nola daude gauzak zentzu horretan? Nik Jose Angelen eta Eibarren aldetik zerbait egondanik, Eibarrek dauka lateral esker bat fitxatzeko premia, eta hor gaude. Daukagu lau jokalari oso ondo baloratuta, eta zentzu horretan, bagaude begiratzen ere aukera honak hemendik kanpo, eta bagaude begiratzen baita ere hemen gure merkatu
merkatuan, ez? Zentzu horretan, David Junka ere badaukagu, bueno, badakigu zer nahi dugun, beste bat fitxatu behar dugu, baina zentzu horretan merkatuak zurrumurru asko ateatzen nahi da, bueno, nire ustetan gauza asko aurten momentuz oso urruti daude gure helburutikan, oso urruti, baina, bueno, gu badakigu bizi behar gerala zurrumurru horrekin, ez? Oain dela 6 urtetatik egin duzun lana bere osotasunen hartuta, nola baloratzen duzu zuk indako lana eta nola etzen diozu etorkizunari? Ez que nik ez detein lana bakarrik taldeak egin du. Hemen Ibarre oan dagoen lekuan egotea, ez da bakarrik pertsona batek egitea. Azkenean hemen jende asko dago lanean, jende asko mai honetara ez dana iristen, baina ordu asko sartzen duna klubean, eta azkenean talde horrek eman duen lana, eragina hemen dago, ez? Azkenean hor gaude eta zerbait ondo egin dugu, baina ez bakarrikan gure arloak. Lehen esan dut baita ere daukagula konsejo bat, lanean ematen diguna aukera eta lasaitasun puntu hori ukitzea eta guk erabakiak hartzea gure kriterioekin, niretzako hori da puntu nagusiena klub honetan gauzak horrela joatea momentu honetan. Bueno, imagino la respuesta, pero es algo que tengo que preguntar. ¿La celebración de elecciones habría condicionado tu decisión? Sí. ¿Me quieres decir que si llega a salir el otro candidato no estaríamos aquí? Yo ya dije que yo con Amaya estaba muy tranquilo y muy contento y a partir de ahí pues yo estaba convencido de que sacando las elecciones Amaya iba a tener un escenario de trabajo mucho más llano, ¿no? O mucho más tranquilo, o mucho más de continuidad o de día a día. A partir de ahí, bueno, se llevó a cabo y bueno, pues... Satisfecho entonces. Bueno, y hay otra cosa, has mencionado antes la salida de Florian Lejeune. Yo creo que habría que detenerse un poco ahí porque ha sido, pues bueno, el Newcastle ha pagado 12 millones de euros, es la venta más lucrativa del Eibar, aunque sé que a ti te habría gustado no venderlo, ¿no? Sí, bueno, a mí y a Amaya, y a Mendilibar y a todos. El Eibar es verdad que es mucho dinero el que hemos ingresado por Florian, es verdad, un chico que un año antes pues pagamos 1.5 por él, es verdad que es mucho dinero, pero es verdad que si a nosotros nos dan a elegir ese dinero o que Florian se quede, aunque alguien pueda pensar que es una locura, el Eibar había un consenso en la comisión deportiva de que lo mejor era, si pudiéramos elegir, que no se diera, ¿no? Pero luego, en el momento en que se ha dado... De hecho, es uno, vamos, mes y pico estuvimos con la operación encima de la mesa y nosotros cerrados en banda. Así que, más claro que eso, sí, nosotros nuestra postura era de no. No hemos cedido nada. No hemos cedido porque no queríamos que se fuera, para nada. Pero luego, una vez de que ya os estábamos diciendo que había alarmas, ya desde hace tiempo os dijimos, y ya era porque veíamos que tenía un porcentaje muy alto de que se diera. Muy alto, y de hecho se ha dado. Yo lo que sí puedo decir es agradecer a Florian por el año que ha hecho en el Eibar. Yo al día siguiente de la operación le llamé, le felicité, me alegro muchísimo por él porque se lo merece, porque es un chico que no ha puesto ni un minuto de problemas en esto, ni ha llamado, ni ha presionado, ni ha dicho nada de nada, ha estado totalmente al margen de todo. Y yo creo que hay que felicitarle, un chico que ha hecho un año espectacular y es un chico que ha crecido, que ha ido a otro club, que ha dejado un dinero importante en las arcas del club y que su comportamiento ha sido ejemplar. Yo ante esto no tengo mucho más que decir, es nuestro trabajo, hay que buscar alternativas, es evidente que también tenemos un dinero para buscar alternativas y a partir de ahí pues vamos a intentar acertar, ¿no? No por tener más dinero vas a acertar, pero tenemos que hacerlo. Yo tengo que decir que cuando
cuando se cerró la operación de Flo, él se puso en contacto conmigo, me mandó un mensaje muy cariñoso para todos los componentes del Consejo y la verdad es que habló del Eibar como una gran familia, me dijo que había estado muy a gusto y por supuesto que tiene las puertas abiertas en esta casa porque, como ha dicho Fran, su comportamiento ha sido extraordinario. Bueno, no es que no haya pasado el reconocimiento médico, no. Fran Rico tuvo una intervención, se le hizo se le abrió y se le limpió y se le hizo un trabajo en la rodilla que era conveniente y ahora está llevando un proceso de recuperación. Bueno, a día de hoy podemos decir que mañana no va a poder estar con el grupo para entrenar, eso sí es verdad, pero el proceso que hay en su recuperación quizás va más lento del esperado. Vamos a ir viendo. Yo ayer estuve reunido con el doctor y me decía que hay que ir viendo, que hay que ir con calma, que el chico tiene una predisposición máxima a la puesta a punto y bueno, en este sentido, cuando hablas un poco de preocupación, quizás la palabra exacta a día de hoy no es preocupación. Es verdad que pensábamos que para mañana estaría disponible para estar con el grupo, no lo va a estar. Bueno, quizás tenemos que ir un poco más lentos y igual se tiene que incorporar un pelín más tarde, ¿no? Pero bueno, hay que ir atento al día a día de cómo va la evolución de su rodilla. Vamos a ir viendo. La noticia, por decir de una manera, no sé, yo creo que no mala, pero la noticia no esperada es que para mañana no está disponible, ¿no? Que era lo que se pensaba que sí iba a estar. Pero eso no quiere decir que sea algo que en un momento dado nos lleve a que no pueda estarlo en un plazo corto. Hay que ir viendo lo de Fran hay que ir viendo. Bueno, Nano mañana tiene que entrenar como el resto, hoy ha estado pasando pruebas médicas porque le tocaba hoy. Será un jugador más en el día a día de la pretemporada. Y sobre Nano no hay mucho más que decir. Nano, pues como Quique, como Sergi o como Gonzalo. Hablando de las salidas, ¿piensas que puede haber alguna más? Yo pienso, a día de hoy, lo que en su momento decíamos de alarmas, la de Leyen era la máxima, que se ha llevado a cabo. Nosotros a día de hoy entendemos que no, pero también es verdad que hasta el 31 de agosto queda muchísimo y cuando empiezan a haber movimientos que nosotros le llamamos efectos dominós, de que un club ejecuta la cláusula de un jugador y ese club puede ejecutar la de otro, pero la alarma estaba con Florian. Ahora mismo la palabra alarma yo diría que no, pero en ningún momento puedes relajarte porque se pueden dar situaciones que no te esperas, ¿no? Pero hoy, yo diría que hoy no. Y al margen de estos 10 o 11 días de retraso, entre comillas, en el anuncio de tu renovación, manifestaron que te ha sido una semana de vacaciones, que te ha sido tranquilo. Te ha sido tranquilo porque los contactos para eso que antes comentabas que es necesario, los dos centrales, el lateral, están muy encarrilados y muy avanzados. Yo le quitaría el muy. Están avanzados. Están avanzados. Pero, el trabajo nosotros no lo estamos haciendo desde ayer. Nosotros cuando hemos visto alarma en Florian ya estamos buscando una alternativa al perfil de Florian. Cuando no hemos renovado a Mauro, llevamos tiempo trabajando
sustitución de quién será el que venga de parte de Mauro. Cuando Antonio no ha renovado en el Eibar, que es ya hace bastante tiempo, y ya tenemos encaminado perfiles de jugadores que puedan ser los que le sustituyan a Antonio. Queríamos a Charles, hemos tardado poco. Queríamos a Iván Alejo, hemos tardado poco. Queríamos a Marco, hemos tardado poco. Queremos al sustituto de Florian, estamos tardando, claro, porque es complicado y porque la situación no es tan fácil. No es tan fácil porque hay situaciones complejas a nivel económico. Nosotros no somos un club poderoso para ir a un club y ejercer la cláusula de un jugador y traer. Si lo pudiéramos hacer, estaría aquí. Como no lo podemos hacer, pues esa negociación te lleva un tiempo que puede ser. Pero a día de hoy todavía no ha empezado la pretemporada y estamos hablando de que el Eibar está hablando de más o menos unos 4 jugadores para cerrar la plantilla. 2 centrales, un lateral y un centrocampista. A falta de, todavía sin empezar la pretemporada, tener que firmar 4 jugadores, no hay muchos clubes en primera división, ¿eh? Si faltan 4, las cuentas no sé si salen bien, ¿no? No sé, las mías sí. ¿Cuál no sale bien? Digo, de querer contar con 23. Máximo de fichas son 25. Dime. ¿Ha habido alguna oferta, en Eibar alguna oferta para saber qué has pasado o no ha habido nada? ¿Por quién? No. Ha habido muchos clubes que han llamado preguntando por Nano. Pero si la pregunta es, ¿ha habido algún club que ha hecho una oferta por Nano? La respuesta es no. ¿El chico? ¿Se ha comentado algo de...? No. No, si el chico llegó ayer. No. No, en serio, no. Para hablar en Tenerife ha hablado. No, normal que hable, ¿no? Dime. Te quería preguntar, comentaste el otro día el tema de Dani García que iba a quedarse seguro, que has hablado más con tus agentes, porque es una de las posibles alarmas que pueden producirse en un año de contrato. Estamos muy tranquilos con esa situación, una vez que ya la gente nos transmitió tranquilidad y que el día a día dirá hacia dónde nos lleva, pero que este año va a estar con nosotros, estamos tranquilos, no hay novedad. Si ya ha sido creo complicado renovar a Dani teniendo un año de contrato, el año que viene que acaba contrato y que los clubes pueden ofrecerle unas ofertas más potentes, será mucho más complicado. No sé si hasta qué punto es buena noticia que Dani se comprometa a seguir sin renovar. Muy buena. Buena no, muy buena. Porque nos va a ayudar a mantenernos un año más en primera división. Y yo durante el año, nosotros durante el año no sabemos lo que se va a dar. Igual renueva para 5 años. O igual no renueva y se va libre. ¿Qué pasa si se va libre? ¿Es una mala noticia? Bueno, yo prefiero que se quede este año. Eso sí, eso es lo que quiero. Que se quede este año, que es donde tiene contrato, y que nos ayude. Y luego durante el año buscaremos fórmulas para que pueda continuar, pero puede no continuar, y si no continúa, pues tendremos que trabajar en quién estará sustituyéndolo a él, pero algo normal y algo lógico y algo entendible. Para mí es de enmarcar que Dani García quiera seguir en el Eibar esta temporada, siendo su último año de contrato, cuando puedan haber clubes que puedan estar interesados en él. Que él nos haya dicho que estemos tranquilos, que él va a estar con nosotros esta temporada, para mí es de enmarcar. Para mí es muy buena noticia.